El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el polvoriento campo de entrenamiento de Fort Benning mientras Sara Martínez ajustaba la mira de su rifle por 100ª vez esa semana. Los demás soldados de su unidad se habían cansado de ver sus obsesivos rituales de preparación y los descartaban como hábitos nerviosos de alguien que se esforzaba demasiado por demostrar su valía en un mundo de hombres. Susurraban a sus espaldas, llamándola TRYH Hart Martínez y haciendo bromas sobre cómo pasaba más tiempo con su rifle que el que la mayoría de la gente pasaba con sus familias. Sara ya lo había oído todo antes. Criada en un pequeño pueblo de Texas donde la caza era tan común como la misa del domingo, se enfrentó al escepticismo desde el momento en que tomó su primer rifle a los 8 años. Su padre, un veterano de Vietnam que había perdido una pierna por una mina terrestre, le había enseñado que la precisión no se trataba de presumir. Se trataba de supervivencia. Cada disparo cuenta, Mía, decía mientras practicaban en los campos detrás de su casa. A la bala no le importa si estás nervioso, enojado o asustado. Solo le importa tu habilidad. Ahora, 3 años después de comenzar su carrera en el ejército, Sara se encontraba en una de las escuelas de francotiradores más prestigiosas del ejército. El proceso de selección había sido brutal, descartando a los candidatos que no podían soportar la presión mental o las exigencias físicas. De los 200 soldados que se habían postulado, solo 32 lograron pasar la evaluación inicial. Sara era una de las 3 únicas mujeres en el programa, y el escrutinio constante hacía que cada día se sintiera como una prueba que no podía permitirse fallar. Los demás estudiantes procedían de unidades de élite: Rangers, boinas verdes, marines scouts y francotiradores. Tenían antecedentes impresionantes e historias de guerra que hicieron que Sara se sintiera como una extraña. La habían seleccionado de una unidad de infantería regular basándose únicamente en sus puntuaciones de puntería, lo que había llamado la atención de sus oficiales superiores durante las pruebas de calificación de rutina. Mientras otros hablaban de su experiencia en combate, Sara limpiaba tranquilamente su rifle y estudiaba las tablas de balística. El sargento de primera clase David Knox, el instructor principal, era una figura legendaria en los círculos de francotiradores. Había servido en múltiples misiones en Afganistán e Irak con muertes confirmadas que le valieron respeto en toda la comunidad de operaciones especiales. Knox ejecutó su programa con precisión militar y tolerancia cero ante la debilidad. Ya había enviado a casa a 5 estudiantes en el primer mes, incluido uno que era considerado una apuesta segura para la graduación. Martínez Knox ladró durante la formación de la mañana. Eres el primero en el rango de los 1000 hoy. Espero que hayas estado practicando tus matemáticas porque el viento pondrá a prueba todo lo que crees saber sobre tiro de larga distancia. Los otros estudiantes intercambiaron miradas. El alcance de 1000 pies era conocido por humillar incluso a los tiradores más experimentados. Los objetivos eran apenas visibles a simple vista y factores como el viento, la humedad y la temperatura podían convertir un disparo perfecto en un fracaso total. Muchos estudiantes habían fallado en su primer intento en esta distancia, requiriendo múltiples intentos para lograr una puntuación aprobatoria. Sara se echó el rifle al hombro y caminó hacia la posición de disparo. El sistema de armas de francotirador M24 le resultaba familiar en las manos. Había estado entrenando con rifles similares desde que se unió al programa. A través de su mira, el objetivo parecía increíblemente pequeño, un círculo blanco que parecía bailar en el brillo del calor que se elevaba desde el suelo del desierto. Cerró los ojos y recordó las lecciones de su padre sobre leer el entorno, sentir los patrones del viento y comprender cómo afectarían la trayectoria de vuelo de sus balas. El operador del telescopio, un estudiante de último año llamado Jackson, que nunca había ocultado sus dudas sobre las mujeres en roles de combate, se sentó a su lado. Hay ráfagas de viento del sureste de aproximadamente 12 millas por hora, anunció en un tono que sugería que esperaba que fallara. Las temperaturas están aumentando, por lo que habrá que tener en cuenta la disminución de la densidad del aire. Buena suerte con todas esas matemáticas. Sara ignoró su sarcasmo y comenzó sus cálculos.
La bala Winchester 308 que estaba usando caería significativamente a más de 1000 yardas, lo que requería un ajuste cuidadoso de la elevación de su mira. El viento cruzado empujaría su bala varios centímetros fuera del objetivo si no compensaba correctamente. Tomó notas mentales sobre el patrón de espejismo que podía ver a través de su mira, indicadores de la dirección y velocidad del viento que muchos tiradores pasaban por alto. Knox estaba detrás de ella con su propio telescopio, listo para avisar el impacto de sus disparos. Aunque otros estudiantes se habían reunido a una distancia segura, algunos claramente esperaban entretenimiento de lo que asumían que sería un fracaso espectacular. En sus mentes, Sarah era simplemente otra aprendiz que había tenido suerte en las primeras etapas del programa, pero que inevitablemente fracasaría cuando comenzaran los verdaderos desafíos. El objetivo parecía flotar en la mira de Sarah mientras ella controlaba su respiración y encontraba sus patas respiratorias naturales. Su dedo descansaba ligeramente sobre el gatillo, aplicando una presión constante hacia atrás. El mundo que la rodeaba se desvaneció. No más comentarios susurrados, no más dudas, solo ella, el rifle y el objetivo distante. Este fue el momento en que su padre la preparó para la culminación de años de práctica y dedicación. El rifle retrocedió hacia su hombro con un fuerte chasquido que resonó en todo el campo de tiro. A través de su mira, Sarah vio como una pequeña nube de polvo aparecía cerca del objetivo. Knox permaneció en silencio durante varios largos segundos, estudiando el impacto a través de su telescopio. Los demás estudiantes estiraron el cuello, intentando ver los resultados por sí mismos. «Golpe», anunció finalmente Knox, con un tono de sorpresa en su voz. Puntuación de masa central, 9 sobre 10. Nada mal para un primer intento a esta distancia. Jackson meneó la cabeza con incredulidad. «Debe haber sido un tiro afortunado», murmuró lo suficientemente alto para que los demás lo oyeran. Wynne probablemente se calmó justo cuando apretó el gatillo. Sarah no dijo nada mientras limpiaba su rifle y se preparaba para pasar a la siguiente posición de tiro. Había aprendido hacía mucho tiempo que discutir con escépticos era inútil. Los resultados hablaban más que las palabras. Pero en el fondo, sentía arder un fuego familiar. La misma determinación que la había impulsado a superar cada desafío que había enfrentado desde que se unió al ejército. Estos hombres no tenían idea de lo que realmente era capaz, y ella apenas estaba comenzando. El entrenamiento del día estaba lejos de terminar, y Sarah sabía que cada disparo exitoso solo aumentaría las expectativas. Knox tenía fama de llevar a sus mejores estudiantes al límite, y ella ya podía ver cómo giraba la rueda en su mente, mientras planeaba desafíos cada vez más difíciles. 3 semanas después, Sarah se había consolidado como una de las mejores del programa de francotiradores. Pero su éxito solo parecía aumentar el escepticismo a su alrededor. Durante las sesiones de estudio nocturnas, escuchaba conversaciones sobre cómo los instructores supuestamente la estaban tratando con indulgencia o cómo sus objetivos eran, de alguna manera, diferentes a los de los demás. Los comentarios la dolieron, pero canalizó esa frustración en su entrenamiento, pasando horas extra en el campo de tiro y en el aula estudiando balística avanzada. Knox había comenzado a asignarle escenarios cada vez más complejos que ponían a prueba más que solo puntería. Las simulaciones de entornos urbanos le exigían calcular trayectorias de bala alrededor de edificios y a través de ventanas estrechas. Los ejercicios de tiro nocturno ponían a prueba su capacidad para trabajar con imágenes térmicas y ópticas con poca luz. Cada prueba parecía diseñada para encontrar su punto límite, pero Sarah afrontó cada desafío con la misma preparación metódica que la había llevado hasta allí. El verdadero punto de inflexión llegó durante un ejercicio de campo diseñado para simular condiciones de combate. Los estudiantes fueron lanzados en parejas a varios lugares alrededor de una enorme área de entrenamiento, con la tarea de alcanzar puntos de observación designados e identificar objetivos utilizando únicamente su óptica y habilidades de campo. Sarah fue emparejada con Rodríguez, un exmarine que inicialmente había sido uno de sus críticos más duros,
pero que gradualmente había desarrollado un respeto a regañadientes por sus habilidades. Su posición asignada era un afloramiento rocoso con vistas a un valle donde los instructores habían colocado varios objetivos a distancias de entre 600 y 500 yardas. El problema era que la mitad de los objetivos eran señuelos, y los estudiantes tenían que determinar correctamente identificar cuáles representaban amenazas reales. Una identificación errónea significaba un fracaso automático, y solo 2 equipos habían completado con éxito este ejercicio en la historia del programa. Mientras avanzaban por el terreno desértico, Rodríguez puso a prueba los conocimientos de Sara sobre el terreno. «¿Qué le pasa a ese arbusto a las 2?», preguntó, señalando una vegetación aparentemente normal a unos 300 metros de distancia. Sara estudió el área a través de su telescopio durante varios instantes antes de detectar las señales reveladoras. Los patrones de sombras no se correspondían con el ángulo del sol y los colores estaban ligeramente desfasados con los de las plantas circundantes. Alguien se esconde allí, probablemente un instructor que hacía el papel de observador enemigo. Amplificaron la posición utilizando las características naturales del terreno para enmascarar sus movimientos. La experiencia de Sara en la infancia cazando en diversos entornos le había enseñado a interpretar los paisajes como otros leen los libros. Podía detectar las sutiles diferencias que indicaban presencia humana, tierra alterada, patrones de color antinaturales, vegetación fuera de lugar. Llegar a su punto de observación requería una agotadora escalada de 4 horas sobre terreno rocoso. El equipo de Sara pesaba casi 27 kilogramos, incluyendo su rifle, municiones, agua y equipo de vigilancia. Varios hombres. Los estudiantes habían abandonado ejercicios anteriores debido a las exigencias físicas, incapaces de soportar la carga requerida en un terreno tan difícil. Pero Sara se había preparado para esto toda su vida, desarrollando fuerza y resistencia durante años de cacerías que a menudo requerían cargar pesadas mochilas a través de desafiantes zonas silvestres. Una vez en posición, comenzaron el metódico proceso de reconocimiento del sector asignado. Con su potente telescopio, Sara pudo distinguir siluetas que podrían ser objetivos dispersos por el valle. El desafío era determinar cuáles eran amenazas legítimas y cuáles estaban diseñadas para engañar a estudiantes demasiado entusiastas y hacer que reportaran falsos positivos. Rodríguez se encargaba de las comunicaciones por radio mientras Sara manejaba la óptica, anunciando objetivos potenciales para que los registrara y verificara. Su sistema era eficiente. Ella identificaba un posible objetivo, describía su ubicación usando coordenadas militares y Rodríguez la cruzaba con el mapa del sector mientras observaba a través de su propio telescopio. «Hay movimiento en la cuadrícula. 4795», susurró Sara, ajustando el aumento de su telescopio. «Parece alguien con equipo de camuflaje, pero los patrones de movimiento son demasiado regulares. Probablemente un instructor en una ruta de patrulla programada, no un objetivo legítimo». Esto continuó durante horas mientras trabajaban sistemáticamente en su área asignada. La atención de Sara a los detalles resultó invaluable. Detectó objetivos señuelo que habían engañado a equipos anteriores, notando detalles como patrones de sombras incorrectos o equipo que no se ajustaba al supuesto escenario. Su experiencia de caza en la infancia le había enseñado a distinguir entre elementos naturales y artificiales en cualquier entorno. Al atardecer, identificaron 17 objetivos potenciales, clasificándolos por nivel de amenaza y probabilidad de ser legítimos. La fase final del ejercicio requirió que recomendaran prioridades para un enfrentamiento hipotético, teniendo en cuenta factores como el alcance, el valor del objetivo y la probabilidad de eliminación exitosa. «Aquí es donde se pone interesante», dijo Rodríguez mientras preparaban su informe final. «Tenemos que elegir los 3 objetivos de mayor prioridad y explicar por qué merecen atención. Si nos equivocamos, ambos fracasamos». Sara estudió sus notas y el mapa del sector, comparando sus observaciones con los principios tácticos que había aprendido en clase. La decisión requería sopesar múltiples factores. Algunos objetivos estaban más cerca y eran más fáciles de atacar,
pero otros representaban activos de mayor valor que podrían tener un impacto significativo en una batalla hipotética. Tenía que pensar como un militar. Estratega, no solo tirador. Su informe final identificó 3 objetivos. Un puesto de observación oculto que podría proporcionar inteligencia enemiga. Una red de comunicaciones oculta en un complejo de edificios y lo que parecía ser un vehículo de mando posicionado para coordinar los movimientos enemigos. Cada selección estaba respaldada por observaciones detalladas sobre por qué estos objetivos representaban la mayor amenaza para las fuerzas amigas. Knox revisó su trabajo a la mañana siguiente, comparando los resultados con la hoja de respuestas oficial. Su expresión se mantuvo neutral mientras revisaba las identificaciones de los objetivos, marcando las correctas y anotando los errores. La tensión en la sala era intensa mientras Sara y Rodríguez esperaban el veredicto. «Felicidades», dijo finalmente Knox, levantando la vista de sus papeles. Identificaron correctamente 15 de los 17 objetivos, incluyendo todas las amenazas de alta prioridad. Su sistema de clasificación era perfecto y sus justificaciones demostraban un pensamiento táctico sólido. Esto los coloca a ambos en el 5% superior de equipos que han intentado este ejercicio. Rodríguez sonrió y estrechó la mano de Sara. Su escepticismo anterior había desaparecido por completo. «Buen trabajo, Martínez. No podría haber pedido un mejor compañero para esto». Pero Sara apenas escuchó los elogios. Ella ya estaba pensando en el próximo desafío, la próxima oportunidad de demostrar que su éxito no se basaba en la suerte o en un trato especial. Knox había mencionado algo sobre un próximo ejercicio que pondría a prueba a los estudiantes en distancias que nunca antes habían intentado, distancias que pondrían a prueba los límites de su equipo y habilidades. El anuncio se produjo durante el último mes del programa, cuando solo quedaban 12 estudiantes de los 32 originales. Knox los reunió en el aula para lo que llamó una oportunidad especial, una oportunidad de participar en un ejercicio experimental de tiro de largo alcance que pondría a prueba los límites absolutos de su entrenamiento y equipo. El ejercicio se llevó a cabo en colaboración con investigadores militares que están desarrollando nuevas técnicas para enfrentamientos a distancias extremas. «Esto no es parte del plan de estudios regular», explicó Knox, mientras bajaba un mapa que mostraba una enorme zona de entrenamiento en el desierto. «Las distancias con las que trabajaremos superan cualquier cosa establecida en la doctrina militar actual. Estamos hablando de disparos a distancias en las que la mayoría de las personas ni siquiera pueden ver los objetivos sin ópticas de alta potencia. La participación es voluntaria, pero su finalización exitosa quedará registrada en su registro permanente». Sara estudió las coordenadas del mapa y sintió que su pulso se aceleraba. Las distancias que Knox estaba describiendo superaban todo lo que ella había encontrado, distancias que requerirían condiciones perfectas y una ejecución impecable. El área objetivo estaba situada a casi 3 millas del punto de tiro, accesible solo en helicóptero debido a lo accidentado del terreno. Las condiciones meteorológicas tenían que ser absolutamente perfectas, con viento mínimo y condiciones atmosféricas despejadas. Solo 6 estudiantes se ofrecieron como voluntarios para el ejercicio, incluidos Sara y Rodríguez. Los demás expresaron dudas sobre intentar realizar disparos a distancias tan extremas, preocupados de que el fracaso pudiera de alguna manera reflejarse mal en su desempeño general en el programa. Sara lo vio de otra manera. Este era exactamente el tipo de desafío para el cual se había estado preparando toda su vida. La fase de preparación duró 2 semanas e incluyó un estudio intensivo de las condiciones atmosféricas, cálculos balísticos avanzados y familiarización con equipos especializados. Los rifles que utilizarían eran sistemas M24 modificados equipados con ópticas especializadas y municiones personalizadas diseñadas para enfrentamientos de alcance extremo. Cada componente ha sido cuidadosamente seleccionado y probado para garantizar la máxima precisión a distancias sin precedentes. Sara se entregó a los preparativos con la intensidad que le caracteriza. Pasó horas estudiando los patrones climáticos del área objetivo,
aprendiendo a predecir cómo las condiciones atmosféricas afectarían la trayectoria de las balas en distancias tan grandes. Las matemáticas involucradas eran complejas. Tuvo que tener en cuenta factores como el efecto Coriolis, donde la rotación de la Tierra podría influir en el vuelo de las balas en distancias extremas. La munición especializada requería cálculos completamente diferentes a las municiones estándar que había estado usando. Las balas eran más pesadas y aerodinámicamente más eficientes, diseñadas para mantener la velocidad y la estabilidad a lo largo de distancias prolongadas. Sarah practicó sus cálculos repetidamente, trabajando con escenarios con diferentes condiciones de viento, temperaturas y niveles de humedad hasta que las matemáticas se volvieron algo natural. Knox asignó a cada estudiante un mentor del equipo de investigación, especialistas experimentados en disparos de largo alcance que habían estado desarrollando técnicas de disparo a distancias extremas para unidades de operaciones especiales. La mentora de Sarah fue la doctora Patricia Hoffman, una exfrancotiradora del ejército convertida en investigadora balística que poseía múltiples récords de tiro de precisión a largas distancias. La clave del éxito en estas distancias, explicó el Dr. Hoffman durante su primera sesión, es comprender que ya no eres solo un tirador. Eres un científico. Cada factor ambiental se vuelve crítico. Un cambio de temperatura de 5 grados puede suponer la diferencia entre un impacto y un fallo a 3 metros. Pasaron incontables horas repasando técnicas de lectura ambiental, aprendiendo a interpretar señales atmosféricas sutiles que la mayoría de las personas nunca notarían. Sarah aprendió a leer patrones de espejismos como un meteorólogo, comprendiendo cómo el resplandor del calor podía revelar patrones de viento y variaciones en la densidad del aire que afectarían su toma. Estudió cómo la humedad afectaba la densidad del aire, cómo la altitud influía en la trayectoria de la bala y cómo incluso la posición del sol podía crear corrientes térmicas que desviarían la bala de su curso. La preparación psicológica fue igualmente importante. El Dr. Hoffman explicó que disparar a distancias extremas requiere un nivel de disciplina mental que pocas personas pueden mantener. A estas distancias, hay varios segundos entre apretar el gatillo y el impacto. Eso es una eternidad en términos de rodaje. La mayoría de las personas pierden el valor, empiezan a dudar de sus cálculos y terminan cometiendo errores. Sarah practicó la meditación, técnicas diseñadas para mantener la concentración durante secuencias de rodaje prolongadas. Aprendió a controlar no solo su respiración y su ritmo cardíaco, sino también sus pensamientos, manteniendo el estado mental tranquilo necesario para el trabajo de precisión bajo presión. El entrenamiento le recordó las lecciones que su padre le había enseñado sobre la caza. La importancia de la paciencia, la observación y la confianza en una preparación adecuada. Los demás estudiantes tenían dificultades con distintos aspectos del entrenamiento. Jackson, que había sido escéptico respecto de Sarah desde el principio, parecía abrumado por los requisitos matemáticos y se quejaba con frecuencia de la naturaleza imposible de los cálculos. 2 estudiantes abandonaron durante la primera semana, decidiendo que el ejercicio estaba más allá de sus capacidades. Rodríguez estaba haciendo progresos constantes, pero admitió abiertamente que estaba teniendo problemas con los aspectos de lectura ambiental. «Puedo alcanzar lo que veo», le dijo a Sarah durante una de sus sesiones de estudio. «Pero esto de leer la densidad del aire a partir de patrones de espejismo me parece una obsesión. ¿Cómo lo haces parecer tan fácil?». Sarah intentó explicar su proceso de pensamiento, pero se dio cuenta de que gran parte de su conciencia ambiental provenía de instintos desarrollados durante años de caza en diversas condiciones. Había aprendido a leer las señales naturales mucho antes de comprender los principios científicos detrás de ellas. Al crecer, su éxito dependió de comprender cómo el viento, la temperatura y la humedad afectaban no solo sus fotografías, sino también el comportamiento de los animales que estaba rastreando. La última semana antes del ejercicio se dedicó a comprobar el equipo y a la preparación mental. A cada estudiante se le asignó un rifle específico que había sido puesto a cero con precisión y probado en diferentes rangos. El rifle de Sarah era una obra de arte.
Cada componente ha sido cuidadosamente seleccionado y ajustado para lograr la máxima precisión. El visor era un equipo especializado que valía más que los coches de la mayoría de la gente, capaz de alcanzar niveles de aumento que hacían que los objetivos distantes parecieran casi tan cercanos que se podían tocar. Knox reunió a los 4 estudiantes restantes para una reunión informativa final 2 días antes del ejercicio. El pronóstico del tiempo parecía prometedor. Cielos despejados, viento mínimo y condiciones atmosféricas estables. El objetivo sería una silueta militar estándar colocada sobre un soporte en un claro natural, visible solo a través de ópticas de alta potencia. Recuerde, Knox enfatizó que esto es más que simplemente dar en un objetivo. Sus técnicas de prueba y equipos que podrían salvar vidas en futuras situaciones de combate. Aborda esto con la seriedad que merece. Y no dejes que la distancia te intimide. Confía en tu entrenamiento, confía en tus cálculos y confía en tu equipo. Esa noche, Sara llamó a su padre por primera vez en meses. No podía darle detalles específicos sobre lo que estaba intentando, pero necesitaba escuchar su voz antes del disparo más desafiante de su vida. Mía, dijo con su familiar tono cálido. Sea lo que sea que te enfrentes mañana, recuerda que te has preparado toda la vida, confía en lo que sabes y no dejes que nadie te haga dudar de ti mismo. La mañana del ejercicio amaneció despejada con condiciones tan perfectas que el Dr. Hoffman las calificó como condiciones climáticas excepcionales para tiro extremo. La temperatura se mantuvo estable en 22 grados centígrados, la humedad baja, y lo más importante, el viento era prácticamente inexistente en todo el campo de tiro. Sara llegó al puesto de tiro antes del amanecer, con ganas de observar cómo cambiaban las condiciones atmosféricas a medida que avanzaba el día. La posición de tiro se había preparado cuidadosamente en una cresta con vistas al vasto valle desértico. Los ingenieros militares habían construido una sólida plataforma de hormigón para eliminar cualquier vibración que pudiera afectar la precisión. Se colocaron telescopios de alta potencia para que los instructores e investigadores pudieran observar el impacto de las balas. Aunque a casi 5 kilómetros de distancia, incluso estos potentes telescopios apenas podían distinguir el objetivo. Sara estaba programada para disparar en tercer lugar después de que Jackson y Rodríguez hicieran sus intentos. Aprovechó este tiempo para seguir estudiando las condiciones ambientales, observando cómo la luz de la mañana creaba sutiles cambios en la densidad del aire afectaría sus cálculos. A través de su telescopio, apenas podía distinguir el objetivo. Un pequeño claro que parecía imposiblemente lejano, incluso con el aumento máximo. Jackson disparó primero, su nerviosismo evidente al colocarse detrás de su rifle. Su primer disparo falló por completo. El impacto de la bala fue invisible a una distancia tan extrema. El equipo de observación respondió por radio que no habían visto señales de impacto cerca del objetivo. Su segundo intento mostró signos de mejor cálculo, pero la bala impactó muy cerca del objetivo, levantando polvo a varios cientos de metros del punto de impacto previsto. Debe haber arreciado el viento, murmuró Jackson mientras limpiaba su rifle. Aunque todos los presentes sabían que el aire permanecía prácticamente en calma. Su fracaso pareció quebrantar su confianza por completo y abandonó la línea de tiro con aspecto derrotado. Rodríguez tuvo mejor suerte con su primer disparo, que pareció impactar dentro del área general del objetivo según los informes de radio del equipo de observación. Sin embargo, su segundo disparo falló desviado, y los intentos posteriores mostraron una agrupación inconsistente que sugería que tenía dificultades con los complejos cálculos necesarios para distancias tan extremas. Logró un impacto más cerca del objetivo antes de, agotando la munición asignada. Mientras Sara se preparaba para su intento, notó que varios observadores adicionales habían llegado al puesto de tiro. La noticia del ejercicio de tiro extremo aparentemente se había extendido por la base, atrayendo a personal curioso que quería presenciar lo que muchos consideraban un desafío de tiro imposible. Entre ellos se encontraba la coronel Patricia Hayes, comandante de la base, quien había hecho un viaje especial para observar el ejercicio.
Sara sintió el peso de todas esas miradas sobre ella mientras se acomodaba detrás de su rifle. La mira telescópica especializada revelaba el área del objetivo con increíble detalle, aunque el objetivo real permanecía apenas visible incluso con el aumento máximo. Empezó sus cálculos por última vez, teniendo en cuenta la temperatura, la presión atmosférica y las condiciones mínimas de viento que había estado monitoreando toda la mañana. A casi 5 kilómetros de distancia, su bala estaría en vuelo durante más de 6 segundos, una eternidad en términos de tiro. La gravedad haría descender el proyectil decenas de metros, lo que requeriría un ajuste de elevación considerable en su mira. Incluso la ligera rotación de la Tierra influiría en la trayectoria de la bala a una distancia tan extrema, requiriendo cálculos que la mayoría de los tiradores nunca han experimentado en toda su carrera. Dr. Hoffman se arrodilló junto a ella con un telémetro láser, confirmando la distancia exacta al objetivo. 4.732 metros, anunció. Las condiciones atmosféricas se mantienen estables. Se requiere una mínima desviación del viento. Estas son las condiciones perfectas para un intento como este. Sara ajustó la elevación y la corrección del viento de su mira según sus cálculos y se colocó en posición de tiro. El rifle le resultaba familiar a pesar de su configuración especializada, y encontró rápidamente su punto de mira natural. A través de la mira, el objetivo parecía poco más que una mancha oscura contra el suelo del desierto, apenas distinguible del terreno circundante. Su respiración se asentó en el patrón controlado que había practicado miles de veces. El mundo a su alrededor se desvaneció. Se acabaron las conversaciones en voz baja, la presión de la multitud que la observaba, solo ella, el rifle y el objetivo distante. Este era el momento que había estado preparando toda su vida, la prueba definitiva de todo lo que su padre le había enseñado y de cada habilidad que había desarrollado durante años de entrenamiento. El gatillo se rompió limpiamente bajo su dedo, y el rifle retrocedió contra su hombro con la autoridad que le era familiar. A través de la mira, Sara observó las balas. Impacto, aunque a una distancia tan extrema, pasarían varios segundos antes de que pudiera ver algún resultado. El silencio en la línea de tiro era absoluto mientras todos esperaban la confirmación por radio del equipo de reconocimiento. Impacto, se oyó la voz crepitante por la radio. Tenemos impacto en la zona del objetivo. Denos un momento para evaluar. Sara permaneció en posición, observando a través de su mira telescópica cualquier señal del efecto de las balas. Los segundos se alargaban mientras el equipo de reconocimiento usaba su equipo para determinar exactamente dónde había impactado su disparo. A su alrededor, los observadores guardaban silencio, comprendiendo la magnitud de lo que presenciaban. Impacto confirmado. La radio finalmente anunció un impacto directo en el centro de masa del objetivo. Impacto limpio a 4.732 metros. El silencio en la línea de tiro estalló en conversaciones de asombro a medida que los observadores comprendían lo que acababan de presenciar. Sara había logrado algo que la mayoría de los expertos consideraban casi imposible. Un impacto preciso en un objetivo del tamaño de un hombre a casi 5 kilómetros de distancia. La coronel Hayes se acercó a la posición de tiro, con una expresión que mezclaba sorpresa y admiración profesional. Sargento Martínez, dijo formalmente, esa fue una demostración excepcional de puntería. Habilidad. Entiendo que esto representa un logro significativo en tiro a larga distancia. Pero Sara apenas escuchó los elogios. Ya estaba calculando su siguiente disparo, ajustándose a los ligeros cambios en las condiciones atmosféricas que había observado desde su primer intento. El objetivo seguía en su punto de mira y tenía 4 rondas más asignadas para el ejercicio. Su primer éxito había sido notable, pero quería demostrar que no era solo suerte. Su segundo disparo impactó a centímetros del primero, confirmando que sus cálculos y técnica eran acertados. El tercer disparo se agrupó estrechamente con los 2 anteriores, creando lo que el Dr. Hoffman describió más tarde como el grupo más compacto jamás registrado a esta distancia.
Cada impacto exitoso provocaba oleadas de emoción entre la creciente multitud de observadores. La noticia se extendía rápidamente por las redes de comunicación de la base. Personal de otras unidades se dirigía al campo de tiro para presenciar lo que muchos llamaban una demostración sin precedentes de habilidad de tiro. Sarah continuó con su proceso metódico, tratando cada disparo como un desafío independiente que requería sus propios cálculos y preparación. Su cuarto disparo mantuvo la increíble precisión que había establecido, y mientras se preparaba para su intento final, el Dr. Hoffman proporcionó lecturas atmosféricas actualizadas. Las condiciones se mantuvieron casi perfecto, aunque la creciente multitud de observadores creaba ligeras perturbaciones térmicas que podrían afectar su último disparo. Sarah se tomó un tiempo extra con sus cálculos finales, queriendo terminar el ejercicio con una demostración que no dejara lugar a dudas sobre sus capacidades. El objetivo parecía imposiblemente pequeño a través de su mira, pero su confianza era absoluta. Para eso había nacido, la culminación de toda una vida perfeccionando sus habilidades en preparación para un momento como este. El último disparo de Sarah dio en el blanco, completando lo que los expertos en balística luego llamarían la exhibición más impresionante de puntería a distancia extrema en la historia del entrenamiento militar. 5 disparos, 5 impactos a una distancia que desafió los límites de la tecnología de los rifles y la habilidad humana. Cuando recogió su rifle y se levantó de la posición de tiro, la multitud reunida estalló en aplausos que resonaron por todo el valle desértico. El coronel Hayes se adelantó para felicitar personalmente a Sarah. Pero la verdadera validación vino de Knox, cuya expresión mostraba una mezcla de orgullo y asombro que no pudo ocultar. Martínez, dijo en voz baja, en 23 años entrenando francotiradores, nunca había visto nada parecido a lo que acabas de lograr. No fue solo un buen disparo. Fue algo especial. La doctora Hoffman ya estaba revisando los datos recopilados durante los disparos de Sarah. Su emoción apenas se contuvo mientras analizaba la información balística. La consistencia de tu agrupación a esta distancia es notable, explicó. La mayoría de los expertos considerarían un solo impacto a esta distancia excepcional. 5 impactos consecutivos sugieren un nivel de habilidad extremadamente raro en la comunidad de tiradores. La noticia del logro de Sarah se extendió por las redes militares con una velocidad asombrosa. En cuestión de horas, el personal de toda la base discutía los disparos imposibles que una soldado había realizado durante el ejercicio experimental. Algunos expresaron asombro, otros escepticismo, pero todos querían saber más sobre la mujer que había logrado algo que la mayoría de los tiradores consideraban inalcanzable. El escepticismo provenía principalmente de soldados que no habían presenciado el disparo personalmente y a quienes les costaba creer las distancias reportadas. Jackson, aún dolido por sus propios intentos fallidos, sugirió que Sarah debió haber recibido asistencia especial o que el ejercicio se había modificado para asegurar su éxito. Estos comentarios llegaron a Sarah a través de redes de comunicación informales que existían en cualquier unidad militar, pero ella optó por ignorarlas en lugar de entablar discusiones. Rodríguez se había convertido en uno de los más firmes defensores de Sarah, tras haber sido testigo de su enfoque metódico y resultados consistentes durante todo el entrenamiento. Cualquiera que piense que Martínez tuvo suerte, dijo a un grupo de escépticos, obviamente no estaba allí para ver su trabajo. Disparó a todos por un margen tan grande que no hay comparación. Esa mujer tiene habilidades que nunca antes había visto. Su observador, el sargento Michael Chen, inicialmente se había mostrado escéptico sobre trabajar con alguien cuya reputación se basaba en ejercicios de entrenamiento más que en experiencia de combate. Sin embargo, su primera misión juntos había demostrado que las habilidades de Sarah se trasladaban sin problemas a las condiciones reales. Chen ahora confiaba plenamente en su juicio y se había convertido en uno de sus más firmes defensores dentro de la unidad. El complejo objetivo muestra patrones de actividad normales, informó Chen a través de su sistema de comunicación seguro. Varias personas son visibles, pero la identificación positiva del objetivo principal aún está pendiente.
A través de su mira telescópica, Sara podía ver figuras moviéndose por el complejo. Pero la distancia extrema dificultaba la identificación positiva, incluso con su óptica avanzada. Las reglas de combate eran estrictas. Solo podía actuar cuando se confirmaba la identificación positiva y se establecía una amenaza inmediata para las fuerzas de la coalición. No se trataba de objetivos de entrenamiento, sino de personas reales cuyas vidas cambiarían para siempre por sus decisiones. El periodo de espera se alargó durante horas mientras mantenían la observación del área objetivo. Sara había aprendido que las operaciones de combate requerían mucha más paciencia que acción, y los francotiradores a menudo días en posición, esperando la oportunidad adecuada. Su entrenamiento la había preparado para las exigencias físicas de operaciones prolongadas, pero la presión psicológica de situaciones de combate reales requería un acondicionamiento mental adicional. «Tenemos movimiento en el edificio suroeste», susurró Chen. Un individuo que coincide con la descripción del objetivo principal es visible en la ventana del segundo piso. Preparándose para la confirmación de la identificación, Sara ajustó el enfoque de su mira telescópica, visualizando la figura distante con nitidez. El hombre en la ventana examinaba algo en sus manos, lo que parecía ser un equipo de comunicación a juzgar por su postura y movimientos. Los informes de inteligencia indicaban que este individuo estaba coordinando ataques contra convoys de la coalición utilizando su ubicación remota para dirigir las operaciones, manteniéndose a salvo fuera del alcance de respuesta convencional. El proceso de identificación requirió múltiples confirmaciones de diferentes fuentes. Chen cruzó datos de reconocimiento facial mientras Sara documentaba la vestimenta, las características físicas y los patrones de comportamiento de los objetivos. Un dron operando a gran altitud proporcionó confirmación visual adicional, aunque sus cámaras no podían igualar la resolución de la óptica terrestre de Sara. Comando confirma identificación. Se escuchó la voz a través de su encriptación. La radio. El objetivo está autorizado para compromiso inmediato. Repetir. Tiene autorización para atacar al objetivo confirmado. Sara sintió que su ritmo cardíaco se desaceleraba a medida que entraba en el estado mental concentrado que se había vuelto algo natural durante meses de entrenamiento y operaciones previas. La distancia al objetivo era de 3,47 metros, muy por encima de los rangos de combate convencionales, pero dentro de sus capacidades demostradas. Las condiciones ambientales fueron favorables con viento mínimo y presión atmosférica estable. Sus cálculos tomaron en cuenta factores que la mayoría de los francotiradores nunca enfrentaron. En este alcance extremo, tuvo que compensar el efecto Coriolis causado por la rotación de la Tierra, las diferencias de altitud entre su posición y el objetivo y las variaciones de densidad atmosférica que podrían afectar la trayectoria de la bala durante el tiempo de vuelo prolongado. La bala permanecería en el aire durante casi 5 segundos, tiempo durante el cual el objetivo podría moverse lo suficiente para convertir un disparo perfecto en un fallo total. Alcance confirmado. 3.247 metros, susurró Sara en su radio. El viento es mínimo y se mantiene estable desde el noroeste a aproximadamente 3 millas por hora. Las condiciones atmosféricas son estables. Objetivo atractivo. A través de su mira, el objetivo parecía notablemente claro a pesar de la extrema distancia. El hombre se había movido a una posición donde era completamente visible en la ventana, aparentemente sin darse cuenta de que estaba siendo observado desde un lugar tan distante. La mira de Sara se colocó en el centro de su torso, compensando la caída masiva de la bala que se produciría en casi 2 millas de vuelo. Su respiración se hizo más lenta al ritmo controlado que había practicado miles de veces. El mundo que la rodeaba se desvaneció y solo quedó el objetivo en su mira y la sensación familiar del gatillo bajo su dedo. Este era el momento para el cual todo su entrenamiento la había preparado. No se trata de un ejercicio ni de una demostración, sino de una aplicación real de habilidades que podrían determinar el éxito o el fracaso de su misión. El retroceso del rifle fue absorbido por su sólida posición de disparo mientras la munición especializada comenzaba su largo viaje hacia el objetivo.
A través de su telescopio, Sara mantuvo la vista fija en el impacto que se produciría varios segundos después. Chen monitoreaba a través de su telescopio, listo para pedir correcciones si era necesario realizar un disparo de seguimiento. El impacto fue apenas visible a esa distancia, pero el efecto fue inconfundible. El objetivo cayó inmediatamente, desapareciendo de la ventana de una manera que confirmó el enfrentamiento exitoso. Chen verificó el impacto a través de su óptica mientras Sara mantuvo su posición, listo para atacar objetivos adicionales si aparecieran. Objetivo caído, informó Chen a través de su radio. Golpe limpio. No se detectó ningún movimiento. Misión cumplida. El recinto de abajo estalló en confusión mientras otros ocupantes reaccionaban a lo que había sucedido. Varias figuras emergieron de los edificios, claramente buscando el origen del ataque, pero su posición indicaba que no tenían idea de dónde se había originado el disparo. El alcance extremo que Sara había utilizado la colocaba mucho más allá de su capacidad para localizarla o tomar represalias contra su posición. Excelente trabajo, se escuchó la voz del comandante de su misión a través del sistema de comunicación encriptado. El equipo de extracción está en camino a su posición. Mantener la vigilancia hasta que lleguen. Sara continuó monitoreando el área objetivo mientras Chen preparaba su equipo para la extracción. La exitosa misión representó la validación de las técnicas de alcance extremo que se habían desarrollado a través de meses de investigación y entrenamiento. Más importante aún, demostró que las amenazas que operaban en zonas anteriormente seguras ahora podían ser neutralizadas por fuerzas cuya presencia desconocían. El helicóptero de rescate llegó 30 minutos después, los sacó de su posición oculta y los llevó de regreso a su base de operaciones avanzada. Durante el vuelo, Sara reflexionó sobre lo lejos que había llegado desde las miradas dudosas y los comentarios escépticos que había enfrentado durante la escuela de francotiradores. Su logro había demostrado que una habilidad excepcional, adecuadamente desarrollada y aplicada, podía lograr cosas que otros consideraban imposibles. De regreso a la base, el informe de la misión confirmó lo que todos ya sabían. Sara había alcanzado con éxito un objetivo en un campo de tiro que establecía nuevos estándares para el tiro de precisión en condiciones de combate. El disparo de 3.047 metros quedaría documentado en los registros militares como una de las muertes confirmadas más lejanas de la historia militar. Pero para Sara, representaba algo más personal. Fue una prueba de que las lecciones de su padre sobre precisión, paciencia y preparación la habían llevado a la cima absoluta de su profesión. Knox, que había volado específicamente para asistir a la reunión informativa, se acercó a Sara después con la misma expresión de orgullo y asombro que había mostrado durante su ejercicio de entrenamiento para establecer el récord. Martine, dijo simplemente, acabas de redefinir lo que es posible en este campo. Ese disparo se estudiará y debatirá durante años. Pero Sara ya pensaba en la siguiente misión, la siguiente oportunidad de usar sus habilidades al servicio de sus compañeros soldados y de la causa que había jurado proteger. El disparo imposible que había paralizado una base en silencio era solo el comienzo de una carrera que establecería nuevos estándares de precisión y dedicación en el servicio militar.